Bienvenidos a una emisión más del Desfiladero. Hoy nuestro análisis girará alrededor del Plan C. ¿Qué es? ¿Qué significa? Con una posible mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Poder Legislativo, ¿cuáles son las reformas más rasposas que contempla este plan? ¿La ausencia de contrapesos en el Congreso implica una ausencia real de contrapesos? Pues como ven, la discusión del día de hoy estará muy candente, pero antes de empezar, acompáñenme a ver lo que nos preparó nuestro equipo de producción. Tras dar a conocer los resultados finales del conteo realizado por el Instituto Nacional Electoral, se confirmó el rotundo triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera presidenta de México. También, el INE avaló los resultados por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional. Esto tras concluir los cómputos distritales, confirmados así la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. En el caso de la Cámara de Diputados se proyecta una mayoría calificada. En la de senadores, bajo las reglas vigentes, quedarían a 2 legisladores de alcanzarla. En el caso de la Cámara Baja, Morena, el PT y el Partido Verde obtuvieron 256 curules a través del voto. El PAN alcanzó por este medio 32 diputados, el PRI 9, Movimiento Ciudadano 1 y el PRD también 1, lo mismo que las candidaturas independientes. A estas cifras se sumarán diputaciones que les correspondan por el principio de representación proporcional, que el INE determinará en agosto próximo. Sin embargo, se dio a conocer que Morena y sus aliados tendrán 372 escaños. En el Senado, Morena encabeza la cantidad de curules por voto con 46. El PAN obtuvo 16, el PRI 13, el Partido Verde 11, el PT 7, Movimiento Ciudadano 3 y el PRD 2. Serán además sumadas las senadurías por representación proporcional, lo cual quiere decir que Morena tendrá 83 senadurías, quedando solo a 2 para la mayoría calificada. Aquí habría que recordar que ya está puesto en marcha el llamado Plan C, que tiene el objetivo de aprobar tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores las reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De 20 reformas, 18 son las que quedan pendientes, las cuales podrían ser analizadas en cuanto inicie la siguiente legislatura de la Cámara de Diputados el próximo 1 de septiembre. Para que puedan ser aprobadas, estas modificaciones deberán ser discutidas y, en su caso, aprobadas por las 2/3 partes de ambas cámaras del Congreso. Esto es 334 votos de 500 a favor en la Cámara de Diputados y 85 de 128 en la de Senadores, lo que se conoce como la mayoría calificada. 11 Noticias Digital. Hoy nos acompañan Alex González Ormerod, historiador y escritor, Ingrid Urgelles, abogada y doctora en literatura, y Cecilia Vadillo, diputada electa en el Congreso de la Ciudad de México. Ya saben que las redes del 11 Noticias Digital están a su disposición para comentarios y sugerencias. Compañeras, compañero, muchas gracias por estar acá en el Desfiladero para hablar otra vez, y parecería que estamos repitiéndonos, y no quiero que la gente crea eso, no hay que engañar a quienes nos acompañan aquí en las pantallas, porque vamos a volver a hablar del Plan C, pero yo creo que la dinámica de lo que significa el Plan C ha cambiado ya después de la elección. Durante la elección creo que le sirvió muy bien a Claudia Sheinbaum, a Morena, al presidente Andrés Manuel López Obrador, como una técnica electoral, ¿no? De decir, esto es lo que no pudimos hacer y esto es lo que necesitamos hacer. Por eso queremos que voten por nosotros, ¿no? Por imaginar lo que quería decir el presidente. Pero ahora estamos en otra posición, porque Morena ganó mucho y hay que revisar ahora sí en serio. Ya no es una cosa de sí o no, porque no me gustan ni porque me caen mal. Solamente es que se va a hacer y hay que revisar por dónde tendría que hacer. Entonces a mí me gustaría que empezáramos comentando qué cosas o dónde creen ustedes que deberíamos empezar a poner atención de este Plan C para empezar a discutirlo en serio, ¿no? Voy a empezar por allá con Alex, que creo que traía varios pendientes con el Plan C. ¿Qué es lo que te parece a ti que deberíamos de voltear a ver de inicio con estas reformas? Para empezar, Isra, hay que ya sepultar esta idea de que los contrapesos se acaban con una mayoría democráticamente electa. Es una cosa bastante interesante en la teoría democrática y todo eso, cuando vemos una victoria de este tamaño, que básicamente se dice que se desactiva los contrapesos, pero no es cierto, es parte necesaria de una democracia que a veces tiene resultados así. Ahora bien, lo que yo creo que es súper interesante del Plan C es que lleva un poco más allá ese debate. Cuando empezamos a reformar uno de los contrapesos institucionales autónomos del Congreso y del Ejecutivo, empezamos a tener un debate, yo creo que un poco más nutrido, ¿no? ¿Qué significa reformar el Poder Judicial?
Y yo creo que seguimos en las mismas, que es, no es necesariamente malo, habrá que ver la reforma en sí, ¿no? Pero en sí no es malo que se reforme, porque el judicial existe para defender a la Constitución en turno, ¿no? Y si se cambia de manera completamente legítima, como parece que va a pasar, eso es legítimo, ¿no? Y si quieren cambiarla como ellos quieran, eso también se me hace legítimo. Lo interesante, yo creo que el debate, y no creo que lo vayamos a tener aquí, entonces por eso lo quiero sacar a colación, es básicamente qué está en juego aquí, y es la normatividad, que es una palabra que no se ha dicho casi nada en este debate, que es lo que esperamos que debería ser el judicial y cómo debería, en nuestro sentido social y político de México, cómo debería de ser ese balance, qué tan balanceado debería de estar y cómo deberían funcionar los contrapesos a nivel, digamos, casi espiritual, ¿no? El espíritu de la ley. Yo creo que ese es el debate que estamos teniendo ahorita de manera un poco atropellada. La normatividad es cuando López Obrador hace unos años dice al diablo con sus instituciones. No es anti-institucional, sino habla de la corrupción, a su parecer, de esas instituciones. Y del otro lado, reformarlas al gusto del presidente, cambiarlas con su visión, es cambiar la normatividad. Y eso es lo que no le gusta a lo que queda de la oposición. O sea, podríamos decir que estamos en general de acuerdo con las reformas, el tema es ver cómo van a ser, ¿no? Pues no, hay gente que cree que a fin de cuentas ese cambio de lo que existe ya en esas instituciones, ese cambio de normatividad, ese cambio de lo que debería ser la Corte, que es para lo cual lo estamos reformando, más democrático, más directo con el pueblo, etcétera, eso infringe mucho de los valores intrínsecos de mucha gente que lo ve como una profesión separada a lo electoral, que no debería estar en manos de la turba. Yo creo que es como lo verían ellos. Me gusta que Alex tocó algunos temas. Ya tenemos la parte de la legitimidad. No quiero entrarle de inicio al Poder Judicial porque creo que eso abre muchas ventanas. Pero sí de esto, es que pareciera que la Constitución o que las constituciones son inamovibles, ¿no? ¿Las constituciones son o deberían de ser inamovibles o es algo que se puede reformar, Ingrid? ¿Tú qué piensas? En tu país se ha hablado mucho de reformar constituciones. En mi país hemos estado en discusiones constitucionales allá hace mucho tiempo, porque está esta idea, digamos, muy conservadora, de que el derecho, que la ley casi que viene de Dios, entonces está escrita en piedra, ¿no? Y lo que está ahí no hay que tocarlo porque en el fondo es algo que es superior y divino y anda a saber tú. Se le llama derecho natural. Pero sabemos que eso no es así no funciona. Más bien el derecho está al servicio de la sociedad y del momento social en el que se esté viviendo y por eso las leyes van cambiando. Cualquier ley que tú veas sobre cualquier tema va a haber tenido una serie de modificaciones desde la primera vez que se puso en algún texto legal, el que sea. Entonces es evidente que a medida de que las sociedades se van desarrollando y van cambiando, esas leyes tienen que ir modificándose también. Entonces es como una idea muy conservadora, siento yo, para evitar ciertos cambios que probablemente no son muy beneficiosos para grupos de interés o grupos políticos o económicos que quieren que las cosas sigan como están, porque son a conveniencia de ellos, ¿no? Y en este caso lo que estamos conversando es precisamente algo que tiene mucha relevancia, que son los cambios estructurales a través de cambios constitucionales. Porque ¿qué significa modificar la Constitución? Significa que lo que tú pongas ahí va a ser muy difícil sacarlo. Y tú puedes realmente hacer cambios estructurales en el sentido de que no va a venir el próximo gobierno y va a arrasar con todo lo que tú hiciste, porque ya va a ser más difícil. Entonces, por ejemplo, al pensar en que los programas sociales, por ejemplo, sean parte de una nueva modificación constitucional, eso va a implicar que van a estar consagrados y protegidos. Y si llega un gobierno que sea de oposición, en el 2030, ponte tú, va a ser bien difícil sacarlos porque van a tener que conseguir mayoría calificada. Entonces es una muy buena manera de poder meter cambios estructurales a un texto que es en el fondo lo que rige a la sociedad y que eso es la Constitución. Es un poco ordenar el diseño social y el diseño político que tendrá un país en un determinado momento. Claro, pero justo es que combinando, ¿no? Algo que decía Alex también, ¿no? Y con lo que está diciendo Ingrid, decían que como proponga el presidente, y yo escucho mucho en muchas mesas de debate que se dice que pues sí hay que reformar, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? O hay que meterle mano un poco al Instituto Nacional Electoral, mucho,
Pero lo que se quejan mucho es que, pero es que al presidente no le gusta que le cambien ni una coma, ¿no? Y el morenismo va a funcionar así. La pregunta es, ¿el morenismo sí funciona en realidad así? ¿No hay discusión dentro del morenismo? Pues yo creo que va a haber que ver cómo se comporta en este momento el Congreso y cómo lo hace. Me parece muy interesante compararlo con el momento que vivimos en 2018, porque a mí se me hace que es completamente distinto. O sea, yo noto que Claudia tiene muchísima más prudencia que en su momento, en este punto, tenía Andrés Manuel. O sea, Claudia está presentando 5 reformas. La más fuerte, la más controversial es la del Poder Judicial. Está presentando las becas, el tema de los profesores inscritos al ISSSTE, el tema de la reelección y la del Poder Judicial. Va a venir también el presupuesto en este primer periodo legislativo, que va a ser una carga muy fuerte, y por supuesto el tema administrativo. Se vienen varias reformas administrativas con modificaciones que Claudia quiere hacer a la administración pública, ¿no? Pero realmente es un paquete, si lo pensamos, muy pequeño, con cambios en realidad no tantos ni tan controversiales como lo planteó en el 2018 Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo primero que yo señalaría, que me parece interesante. Yo creo que justamente ella está nada más enfocándose en el tema del Poder Judicial, ¿no? También para calmar un poco a los mercados, calmar toda esta, o sea, garantizar estabilidad, pero lo noto como una primera diferencia, ¿no? Porque está muy marcado el de que es que a Claudia y Andrés Manuel son iguales. Bueno, ahí hay una primera diferencia muy particular. El tema también de diálogos por la transformación, ¿no? Todo este proceso que Claudia, a diferencia de Andrés Manuel, por la coyuntura que tuvo y por la ventaja que traía realmente en las encuestas, le permitió hacer este gran proceso consultivo con académicos, con empresarios. O sea, la pluralidad de voces que se escucharon en las reformas que ella estará planteando y en las políticas es también diametralmente distinta, inclusiva, y también en la manera que ella plantea la reforma al Poder Judicial. O sea, ella plantea la reforma del Poder Judicial escuchando a las barras de abogados, a los interesados, en general. Plantea desde ahorita, yo siento, un diálogo mucho más abierto que el que en su momento planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador para la primer reforma grande que nos estamos enfrentándolo. Y sí repite, o sea, digamos que algo similar es el tema de la famosa encuesta que quiere realizar, que me parece que es recuperar algo que sí hizo muy bien el presidente, que fue llamar a una concientización colectiva, ¿no? O sea, decir, los medios no están informando de manera correcta, no está toda la información que tiene que estar allá afuera, vamos a llamar a la discusión pública, vamos a llamar a esto que sabe hacer muy bien en nuestro movimiento, que es a informar en las calles, ¿no? A la discusión en todos los sentidos, que yo creo que puede ser muy nutrida y que puede nutrir mucho la reforma. Entonces, cambiando de no se le mueve una coma, bueno, y ese es otro punto que hay que tocar, la oposición, ¿no? O sea, quizás no se le mueva una coma frente a una oposición que simplemente dice no pasa nada, ¿no? Porque si no hay un contrapeso en el Congreso, pero no, o sea, no de que no exista, sino de que ellos simplemente dicen no pasa nada, esto es una basura, vamos a votar todo en contra. Desde que llega, ellos ya dicen ni siquiera nos vamos a sentar al Parlamento abierto. Bueno, el contrapeso entonces está afuera, está en la calle, está con esas otras voces, con estos otros actores, y yo creo que ahí sí puede llegar a haber consensos y sí puede llegar a haber cambios. Espero que también la oposición ahora sí se ponga en su papel y presente cambios y razonamientos que permitan pues que haya mucho más diálogo dentro de la Cámara. Pero eso no depende de Morena, depende de la oposición. Uy, eso está interesante, pero espérenme. A ver, ahorita acompáñenme a ver cuáles son estas 20 reformas que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque aquí estamos todos hablando de las que a nosotros nos gustan y nos interesan, ¿no? Pero vamos a ver todo el paquete. Vamos a ver esto. El pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 iniciativas de reforma que aseguró el objetivo es regresar el espíritu social a la Constitución tal y como estaba en 1917. A través de sus palabras, el jefe del Ejército Federal reiteró que dichas modificaciones buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideas y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia. Pero mejor veamos de qué van estas propuestas. 1. El gobierno propone modificar el artículo 2 de la Constitución para reconocer como sujetos de derecho público a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. 2. Pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad. La reforma en materia de bienestar busca convertir en derechos constitucionales varios programas sociales. 3. Otra iniciativa es que se otorguen becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
Los montos se incrementarán cada año de manera progresiva. 4. Se propone hacer un cambio para que además de que la atención médica sea integral, universal y gratuita, se adicionará que los estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos necesarios también sean gratuitos. 5. Se busca reformar el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, además de otorgar créditos para que la compra de vivienda ofrezca algunos en alquiler con precios accesibles. 6. La reforma de los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución para prohibir el maltrato animal y obligar al Estado a garantizar protección, trato adecuado y conservación de los animales. 7. Se busca declarar a México país libre de maíz transgénico para la siembra y consumo humano y reconocer su importancia como alimento básico. 8. Mejor uso del agua. Se debe autorizar presupuesto para garantizar el recurso para todos y no deben darse concesiones en zonas con baja disponibilidad de agua. 9. Se plantea prohibir el uso y venta de vapeadores, también el uso de drogas sintéticas y peligrosas como el fentanilo. 10. Se propone modificar el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de los delitos que requieren prisión preventiva oficiosa. 11. Se propone modificar el artículo 123 para establecer que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación. 12. Se busca que los trabajadores de 65 años que comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 reciban una pensión igual a su último salario. 13. El gobierno busca agregar un párrafo al artículo 123 constitucional para dar un apoyo económico mensual a jóvenes de entre 19 y 29 años que no estudien ni tengan un trabajo. 14. Dar a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies cuyos frutos requieren ser procesados para su consumo un journal. 15. La reforma al artículo 28 constitucional plantea que el Gobierno de México vuelva a utilizar las vías ferroviarias para el servicio de transporte de pasajeros. 16. Se propone que el único responsable del Sistema Electrónico Nacional y de su control es el Estado mexicano. Debe preservar la autosuficiencia energética del país y darla al pueblo con tarifas bajas para evitar el lucro. 17. Se propone cambiar el Instituto Nacional Electoral, INE, por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, como autoridad electoral independiente. Este organismo absorbería los órganos electorales locales. 18. La reforma al Poder Judicial propone modificar el artículo 95 constitucional para elegir a los jueces por voto directo y secreto por un periodo de 12 años y no 15 como es actualmente. 19. Se busca que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, para que sea regida por normas y principios de seguridad pública. 20. El gobierno propone la desaparición de 7 organismos autónomos y la extinción o fusión de 17 organismos descentralizados. 11 Noticias Digital. Estábamos con esta forma de cerrar y decía Ceci que no depende de Morena, sino que depende de la oposición. Yo he pensado mucho eso, pero también luego veo a los compañeros de Morena y digo, ay, sí será así. ¿Qué querías decir, Alex? Pues a mí se me hace fundamental lo que plantea Ceci, porque a fin de cuentas aquí tenemos en realidad lo que puede o no descarrilar la reforma como va, que es el proceso de aceptación popular y de las partes interesadas. Ahora bien, a mí me da curiosidad, y lo tendremos que ver en los hechos, si esta propuesta de la presidenta electa del Parlamento abierto, de tomar en cuenta todo, o si va a ser más bien un proceso, un poco como lo vimos con el nuevo aeropuerto de Texcoco, un poco más de propagandización. Puede que sea un poco de los dos, que es lo que sospecho que va a pasar, pero yo creo que es muy importante ver de qué lado es, porque podemos ver a gente en las calles educando, propagandizando, o a la vez jalando y tomando opiniones de la gente que sabe y que tiene intereses en el tema. Eso para mí es lo más interesante, porque eso es lo que yo creo que ha estado mucho más a debate ahorita, que es qué tan efectivos son los parlamentos abiertos o si son en realidad simplemente un velo de legitimidad para que puedan hacer lo que quieran. Y un poco refiriéndonos a las oposiciones, yo siento que estoy exactamente en el punto opuesto, que es, me da tanta tristeza toda esta gente que dijo que si no votabas por el PRI, estabas traicionando a México, y yo siento que le das 3 pesos a un priista, a un senador priista, ya tienen la mayoría calificada, que es lo que siempre ha hecho el PRI a lo largo de su historia, en el gobierno de López Obrador también.
bueno, este rollo de la legitimidad lo hacía mucho el PRI, ¿no? De crear consensos, los congresos, en donde pues apoyaban mucho las revistas Nexos y Letras Libres, ¿no? Vamos a hablar con los intelectuales para que apoyen nuestras reformas. Y ahí es donde yo pensaría, porque algo que sí yo creo que ha intentado dejar claro el presidente hasta ahora, vamos a ver cómo termina de negociarse eso, es que al menos la del Poder Judicial la quiere sacar antes de septiembre. ¿Da tiempo para discutir esto? Yo no sé si tú la has revisado, y tú que le sabes a las cuestiones del derecho, porque pues, yo le he hecho ojo allí a eso, a la reforma al Poder Judicial, y yo no sé si dará tiempo de ver tantas cosas, ¿no? Porque creo que, aunque es algo interesante e importante, no sé qué tanto se puede negociar o aprender para tomar una decisión. Mira, vimos en un programa aquí mismo, no sé si te acuerdas cuando estuvimos hablando de la reforma al Poder Judicial, que hay algo que quizás no se entiende bien respecto de esta reforma judicial, esta reforma de ahora, que tiene un sentido político, no es tanto una reforma real del Poder Judicial, es decir, no se está buscando crear o modificar de manera completa el Poder Judicial para que la procuración de justicia sea mejor, etcétera, porque eso se tiene que hacer de abajo hacia arriba. Y requiere mucho más tiempo y requiere de mucha más como discusión técnica de ver cómo realmente se puede hacer para que todos los órganos de procuración de justicia en este país funcionen y no haya la impunidad que hay. La reforma del Poder Judicial, esta reforma, tiene que ver con la Suprema Corte principalmente. Y el objetivo es precisamente evitar, y es algo muy concreto y que tiene que hacerse rápido, porque es evitar un potencial lawfare, como ha ocurrido en la mayoría de los digamos, países de América Latina, donde entra una presidencia nueva que no le gusta a un cierto grupo empresarial, que son amigos de los jueces, y pum, lawfare y juicio político y para afuera. Entonces, esta reforma en particular solo tiene que ver con la nominación y con la elección de ciertas candidaturas de magistrados, jueces y miembros de la Suprema Corte en términos de cómo se van a elegir. Si se eligen por voto popular, pero ojo, que es un voto popular previa selección del Ejecutivo y del Legislativo, no es libre. Entonces, primero se hace esa selección, que es como una preselección de ambos órganos, y luego hay una votación popular. ¿Qué sentido tiene esto? De que no sean impuestos por grupos políticos esos cargos. Porque imagínate, yo pensaba, imagínate que se quiera hacer una potencial reforma tributaria. No se puede hacer una reforma tributaria teniendo un poder judicial con una Suprema Corte en contra tuyo. No se puede. Porque no solo te van a hacer un lawfare, sino que además se van a saltar la reforma judicial. O sea, la reforma tributaria. Como lo han hecho con Salinas Pliego y con otras tantas personas que le condonan todas las deudas, ¿no? Entonces tú necesitas primero tener una Suprema Corte que no sea un contrapeso tuyo en el sentido político. Y por eso esa reforma urge, porque tú no vas a poder hacer ninguna reforma de ninguna naturaleza ni tomar ninguna decisión, digamos, fuerte en este país, teniendo una Suprema Corte que esté jugando para la oposición, como hemos visto que ha jugado para la oposición. Pero bueno, yo por ejemplo, y ahora te llevaré la pregunta, Ceci, porque yo estoy muy de acuerdo, suena muy bien y político, no sé si no es la verdadera reforma, porque es como la segunda no verdadera reforma, ¿no? Ya va a haber la reforma. Entró López Obrador y con Saldívar hicieron una reforma que no terminó siendo la reforma que esperábamos. Bueno, hay que hacer otra reforma, pero... Por ejemplo, yo he escuchado mucho a gente que se dedica a esto del derecho diciendo, bueno, no, a los de la Suprema Corte de Justicia sí, que los cambien, ¿no? Que se elijan, que sean menos, no importa, total, ya va a ser de ellos la Suprema Corte. Pero a los demás no se pueden cambiar y no se pueden poner a elección. Eso va a paralizar al Poder Judicial, ¿no? Y eso es lo que en verdad le está espantando a los empresarios, que no les da, y a la inversión, no les da una seguridad sobre el país. Y eso me parece pues, una duda legítima, pero porque yo no entiendo nada. ¿Es así? Pues mira, yo concuerdo con el análisis. También agregaría ahí que, o sea, que también de alguna u otra manera está involucrado el poder económico. Creo que, o sea, lo que dice, está involucrada sí la oposición, pero más gravemente el poder económico se ve ahí inmiscuido y otros poderes que creo que ni siquiera, pues, o sea, de verdad como cosas muy obscuras, por lo cual me parece una solución que habría que probar. O sea, yo aquí lo confieso, no sé si sea la mejor solución, pero creo que el escenario que tenemos ahorita definitivamente no es el óptimo. Entonces, pues probemos a una
forma alternativa, una forma nueva de elección de estos personajes para ver si así nos funciona mejor y la vamos adaptando. Pero creo que como estamos, definitivamente no podemos quedarnos, porque los resultados que hemos obtenido no son pues los óptimos. Y así nos vamos con lo otro. Yo concuerdo que igual, o sea, igual y no hay la certeza que se quiere, pero como está ahorita no hay justicia. O sea, yo creo que al final de cuentas lo que más le urge a este país y el voto avasallador hacia el plan C con esta bandera es la falta de justicia que sentimos todos los mexicanos. Entonces, si hay que hacer estas reformas para ver cómo se avanza y cómo se puede garantizar la justicia, y si este es un mecanismo para hacerlo mejor que el que existe ahorita, porque el nepotismo y la manera en la que se elige actualmente, la influencia de los poderes locales, de los gobernadores, en fin, la gran cantidad de cosas que hay en esta selección, pues definitivamente no están dando los resultados en materia de justicia que queremos. Entonces yo sí creo que tiene que ser de todos los actores involucrados en la reforma, no solamente a la Suprema Corte, y ahí sí difiero porque sí creo que es una reforma que va mucho más amplia que solo la Suprema Corte. Pero tendría que ser como progresiva o algo así, ¿no? Repito que yo no sé cuestiones de derecho específicas, pero decía, por ejemplo, Ana Laura Magaloni, ¿no? Que ponerse a cambiar y a poner a elección a los jueces, pensando en que yo empresario, pongamos, estoy contra otro empresario y llevo en este juicio 10 años y me dicen que mañana van a cambiar a mi juez. Es como, ya invertí un montón de dinero. O sea, creo que tiene sentido. Y en otros universos, ¿no? Si yo soy una persona gente común y corriente y me estoy defendiendo de algo, también ya invertí y a lo mejor según yo ya iba ganando y me cambian al juez porque eso, ¿cómo va a suceder? Y no solo es eso, yo creo que aquí estoy completamente de acuerdo con el análisis de esta mesa, pero yo con un poco más de preocupación. Aquí sí creo que es importantísimo darse cuenta, como dice Ingrid, que esto es un proceso, es una reforma política del judicial. Ya lo hemos visto en el Ejecutivo, donde el presidente ya tenía control, hizo una limpia de normativa, donde se deshizo quitando presupuestos así, de los malos actores que él creían que eran las partes malas del Estado mexicano. Entonces vemos cómo la Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, se vaciaron de mucha gente. La gente dijo, pues están sacando a todos nuestros expertos. Y la respuesta morenista es expertos que representaban a los intereses equivocados. El problema aquí es que ahora que tenemos más poder dentro del judicial, o más bien el poder para cambiar el poder judicial, aquí creo que estamos jugando sucio en ambos lados, ¿no? Por una parte, el judicial está actuando como si fuera una posición política cuando eso no es su rol, y el miedo, yo creo que muy legítimo, no solo de los empresarios, sino de gente que sí cree en esta división de poderes más allá de lo político, sino dentro de lo institucional, es cuando haces esta limpia, se vale cuando estás en el Ejecutivo, porque puedes llenar de tu gente a esas dependencias, pero cuando llenas de tu gente, no es que sea un juez nuevo, el problema es que te vayan a poner un juez pues que básicamente está en contra de tus intereses. Y aquí vemos un juego político, una competencia por el poder. No digo que alguno esté correcto o no, pero creo que ese es el problema, que estamos jugando con un poco de fuego aquí. Pero justo yo creo que caemos en una trampa y en un error de creer que ni el Poder Judicial, así como otros tantos funcionarios, pensando en el presidente, no deberían de tener posición, ¿no? Pues la tienen, no podemos evitar que la tengan y que la expresen en su forma de trabajar, ¿no? Si no serían otras personas, estaríamos contratando robots. Pero antes de eso, recogimos la opinión de las y los jóvenes en torno a la reforma al Poder Judicial. Entonces vamos a ver qué nos dijeron y regresamos acá a otra parte del plan C. Creo que sí, creo que la democracia tendría que estar en todos los puestos públicos que hay, ¿no? O sea, creo que es lo más justo. Yo creo que pues no es mala idea, no es mala opción. Digo, como mexicanas, como mexicanos, pues necesitamos ir buscando alternativas y el Poder Judicial de que necesita reformarse. Hay mucha corrupción, entonces pues podría ser. Podría ser buena idea porque así la gente se informa de quién está en estos cargos y pues, sí estaría de acuerdo en cuanto a eso. Pues sí, pero tenemos que estar más informados, ¿no? Me parece que no todas las personas están bien informadas sobre qué se necesita para ser o no un ministro. Y también me parece que este asunto se puede politizar muchísimo. Entonces los partidos van a lanzar a sus propios ministros. Hay mucha gente como yo que no sabe política, entonces a lo mejor y votaría por
por cuestiones personales a ciertos jueces o cosas así. Entonces, yo creo que no. Bueno, los poderosos siempre han temblado ante las voluntades, ante las masas, ante sus decisiones y pues el perder privilegios pues siempre en las cúpulas les da miedo, ¿no? Pero yo creo que estos cambios pues a veces son necesarios y que le tengan confianza a los mexicanos porque somos muy trabajadores y no va a pasar nada con la economía. Y yo creo que es porque es un mercado de riesgo, o sea, todos los que invierten todavía están a la expectativa de qué va a pasar. Pero sí siento que es por esa especulación que todavía están inciertos los que invierten, pero seamos optimistas y creo que el peso va a volver a los 16.50, 17. Porque yo creo que justo los inversores extranjeros como que entran en pánico, en duda ante todo este tipo de cambios. Me parece que es un poco normal. Yo creo que es cuestión de que todo se estabilice y entonces vuelvan a invertir. Ahí está lo que nos dijeron en las calles de esta bonita ciudad. Y me gustaron dos cosas bien interesantes que escuché por allí. Uno era que los poderosos siempre tienen miedo a las multitudes. Y había otra de hay que esperar a que todo se estabilice para darle confianza a los inversores. Y yo estaba pensando en qué podrían no tener confianza los inversores, ¿no? En la reforma al sistema político o el de los órganos autónomos. ¿Qué es lo que no le gusta a los inversores de estas reformas que parece que traen, digamos, un poco de derechos? Tú dices la extorsión de los mercados, más bien, la extorsión de los empresarios, porque es lo que siempre ocurre, ¿no? Cuando sale un gobierno que no es precisamente afín a sus intereses económicos, lo que siempre hacen los empresarios es tratar de hacer una contracción a la economía interna, generar una pequeña crisis, es una extorsión, porque en el fondo lo hacen a propósito para que estos nuevos gobiernos tengan que negociar con ellos, o sea, se instalan como un poder ahí con el cual hay que negociar, pero en estricto rigor, ahora hay mayoría incluyendo el Plan C. Entonces están con pánico y el pánico tiene que ver con que este gobierno, que no es el gobierno ideal para el mundo empresarial, precisamente ahora tiene las herramientas y la más importante de todas, que es la mayoría legislativa. Porque yo pienso que ellos difícilmente se hubieran esperado este resultado. Por supuesto que el resultado de Claudia Sheinbaum era obvio, ¿no? El de la Ciudad de México también un poco más obvio, pero el Plan C era una cosa que era difícil que saliera. Obtener mayorías grandes en el legislativo es algo muy difícil. Se logró, eso generó, digamos, como un shock, siento yo, en el mercado, y por eso el mercado se contrajo, porque en el fondo los empresarios dijeron, no, a ver, espérense un poco porque esto se nos va a complicar. Y claro, el paquete de reformas, que lo vimos en la cápsula, que son estas 20 reformas del presidente, no solamente traen la reforma al Poder Judicial. Hay una parte muy bonita ahí, y que yo subrayaría con amarillo, que habla de no otorgar concesiones a mineras de cielo abierto, es decir, fracking. Hay otra parte muy bonita también que habla de las concesiones al agua, en lugares donde hay escasez de agua, es decir, que no van a haber más concesiones a empresas cerveceras, embotelladores, todo lo que sabemos que son los que se acaban con el agua. Entonces, claro, son reformas que además de poner, digamos, todos los programas sociales a nivel constitucional, limitar el acceso del capital a ciertos recursos naturales, que es esencial, eliminar órganos autónomos que lo único que hacen es gastar dinero y además tienen su propia agenda política. Y si le sumas a todo esto una reforma al Poder Judicial, es decir, que estos órganos de impartición de justicia, que hoy son políticos, no son neutrales, porque eso hay que decirlo, además no estén jugando para el otro lado. Entonces, bueno, sí, por supuesto que es un cambio de paradigma para muchos de estos grupos económicos, son reformas fuertes y por eso también están extorsionando en cierta medida a la nueva o futura, la nueva presidenta, ¿no? En el sentido de que espérate, no puedes hacer todas las reformas, tienes que negociar con nosotros porque si no te vamos a generar una crisis económica interna. Yo creo que hay muchos mitos que rodean a varias de las reformas, ¿no? Una que se suma mucho y que quiero aprovechar la presencia de Ceci porque es un mero mole, tiene que ver con la seguridad en el país, ¿no? Yo creo que la mezclan mucho con el tema de la Suprema Corte y del INE, como, y están militarizando al país, ¿no? Va a haber cambios dentro de la Guardia Nacional o está dentro de estas propuestas. ¿Qué significa y qué implica
implican? Porque creo que seguimos con este relato de el presidente Andrés Manuel López Obrador está militarizando al país y Claudia Sheinbaum va a hacer lo mismo. Sí, bueno, a ver, creo que, y también quería contestar un poquito ver. algo que decías antes sobre la certidumbre, y creo que, o sea, creo que como que siempre que se discute uno piensa que ahí en la Cámara de Diputados no hay ni un solo abogado, ¿no? Y no se le va a consultar a nadie y entonces van a cambiarlos de un día para otro porque lo que Morena quiere es desestabilizar al país. No ha pasado con ninguna de las reformas, no va a pasar. Probablemente tenga y segura un plan de transitorios muy amplio en el que se garantice la certeza para todos. Se va a analizar qué va a pasar con estos juicios para las personas que los llevan. Es decir, de verdad que Morena no quiere desestabilizar y tiene un cuerpo técnico bastante sólido en ambas cámaras. Entonces, creo que también, y ahí viene la muchísima desinformación que hay y la manipulación, que también yo creo que en parte es el arma de muchos empresarios y que es lo que está haciendo generando tanto temor en ciertos sectores de la sociedad. Entonces creo que también, y ahí también difiero con Alex, o sea, no es solo bajar y que la gente lo conozca de manera popular, no es solo una cosa propagandística, es realmente una lucha contra una desinformación que yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos en este país, que hay muchos que somos y la verdad muchas veces incapaces de discutir las cosas como son, de tantas mentiras que inundan la discusión pública, ¿no? Entonces, quería hacer esos matices. En el tema de seguridad y de la Guardia Nacional, que probablemente pase a Sedena, o es lo que se plantea, ¿no? Yo creo que el plan de seguridad de Claudia va a ser muy ambicioso. Yo sí tengo mucha confianza en que va a ser muy diferente al que tiene en este momento el presidente, porque tiene a actores muy diferentes en su gabinete en temas de seguridad. O sea, está Harfush prácticamente como un hecho ya dado, y Harfush hizo una estrategia de seguridad muy distinta a nivel Ciudad de México que la que se implementó a nivel federal. Y yo, la verdad, sí creo que va a ir Claudia, porque además ya lo ha dicho. O sea, ella ya ha hablado de fortalecer las capacidades de investigación, ella ya ha hablado de vincular mucho más a la Fiscalía con la policía, como lo hizo en la Ciudad de México. Ella ya delineó su estrategia de seguridad, que no es la estrategia de seguridad que venimos viendo en los últimos años. Entonces, yo más bien creo que, seguramente pasará la Guardia Nacional a Sedena, pero no como la única propuesta de seguridad. O sea, va a venir acompañada de un marco normativo y en temas de seguridad mucho más amplio. Yo hasta esperaría ver una reforma administrativa en la Secretaría de Seguridad que no la deje como un cascarón como está ahorita realmente, porque solo tiene la Guardia Nacional, y si se va, pues ¿qué va a hacer la Secretaría de Seguridad? Yo creo que habría y hay la necesidad de dotar a la Secretaría de Seguridad de muchas otras atribuciones, de darle muchas funciones, y yo creo que realmente es algo que contempla muy bien Claudia. Se nos empieza a acabar el tiempo. Qué curiosa frase, ¿no? Se nos empieza a acabar el tiempo. Empieza a terminar. Entonces, si me dan su última visión sobre este plan C, cómo interpretarlo desde el triunfo de Claudia Sheinbaum y el inicio de transición que estamos viendo ya esta semana con una propuesta de gabinete muy interesante. ¿Qué opinan? Hay que esperar a ver, como bien dice Ceci, a fin de cuentas no tenemos toda la información aún. Parte de este proceso democrático, y por eso es interesante ver cómo la diferencia más fuerte que hemos visto entre el presidente y Claudia Sheinbaum en este momento ha sido qué tan rápido no y cuáles van a ser los procesos de debate para pasar este paquete de leyes. Me va a interesar mucho ver, uno, cuáles son las propuestas, y dos, cómo se van a debatir, y por último, súper importante, cómo se van a integrar las retroalimentaciones de todas las partes necesarias. Como dije, o sea, a fin de cuentas, me gustaría que no fuera propagandístico. Ya hemos visto versiones de políticas que se han pasado de esa manera, pero también hemos visto debates interesantes a nivel político y social. Entonces creo que se puede ir por cualquiera de las dos vertientes. Ojalá sea una continuación de la democracia en diálogo constante. Pero entonces estás diciendo que Claudia Sheinbaum y López Obrador no son idénticos. ¿Qué dirían en Atypical TV de esto? Pues alguna sandez, seguramente. Ingrid. O cantarían, ¿no? O harían algún tipo de performance. Vamos a hacer una performance aquí para decir que no son igual. No, yo creo que a modo de conclusión, mira, a mí me pone muy feliz el hecho de que hayan salido mayorías calificadas y mayorías legislativas, porque la verdad es que es muy difícil gobernar un país con un Congreso que traba ciertos avances. Lo hemos visto en el sexenio de López Obrador, cómo derechamente la oposición decidió dejar de legislar.
Entonces es muy fácil para esos poderes económicos y políticos trabar y hacer muy difícil que un gobierno progresista pueda avanzar. Y al tener mayorías en el Congreso, no solamente son las reformas al Poder Judicial o este paquete de reformas del presidente, sino que son todas las iniciativas de ley que se propongan para hacer cambios, van a pasar con mayor facilidad y va a ser mucho más fluido, digamos, un gobierno. Entonces, yo siento que el plan C, que son estas reformas constitucionales que tienen un espíritu progresista y tienen un espíritu transformador de muchas cosas muy estructurales, son como la primera, diría yo, la primera piedra que hay que poner para empezar a generar los avances que se quieren hacer, digamos, para que este país sea un país de justicia social, porque al final eso es lo que se busca, ¿no? Como un país progresista donde la igualdad o la justicia social sea puesta como primera prioridad por encima de cualquier otra cosa, más que los negocios, más que las mercancías y lo que ya sabemos que pasa con los países neoliberales. Entonces, se ve una buena perspectiva cuando tú tienes una mayoría en el legislativo. Yo pienso que va a ser un gobierno que va a fluir mejor, porque creo que el sexenio de López Obrador tuvo muy buenas intenciones, pero también fue muy difícil gobernar. O sea, es un gobierno como de quiebre, de choque, que se le trabó mucho y probablemente fue por el tema del legislativo también. Minuto y medio, Ceci, tu conclusión. Pues yo creo que la gente estaba muy contenta. O sea, creo que ese es el reflejo de que la gente está contenta con lo que se hizo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que los resultados fueron buenos, que había cambios positivos en su vida cotidiana. O sea, yo creo que eso es lo que nos está reflejando este mandato que hay en las urnas. Creo que hay que fijarnos en la oposición, hay que exigirle mucho más. Ideas alternativas, ideas serias, no más que mentiras. Creo que yo lo llevo repitiendo creo que desde hace 6 años, pero lo seguiré repitiendo. A mí sí me gustaría ver en la mesa otra idea. ¿Cómo podríamos cambiar el Poder Judicial desde otro punto? No creo que lo haya, pero sí me gustaría y creo que la ciudadanía tiene que empezar a exigirle a los que votaron por ellos pues que presenten algo, que propongan. Creo que hace falta también mucha discusión seria en las cámaras. Y por último, lo que ya decían, pero me parece muy importante, yo sí centraría siempre el análisis en que Claudia y Andrés Manuel son muy diferentes y que va a ser muy interesante ver cómo con esta mayoría y a pesar de que siguen el mismo proyecto, tienen personalidades políticas muy diferentes y a mí me va a parecer muy interesante ver esto, cómo se desarrolla. Pues 3 meses tenemos con 2 presidentes muy diferentes para estar conversando un montón de reformas. Esto fue El Desfiladero. Vamos a seguir hablando del Plan C y de reformas que nos den más justicia social. Nos vemos la próxima semana.